El llamado pastoral conforme a la palabra de Dios. Mire, el pastorado desde la perspectiva bíblica es un llamado divino que no tiene absolutamente nada que ver ni con una herencia familiar ni tampoco con un negocio. Déjame decirle que la Escritura enseña que el liderazgo espiritual proviene de la voluntad y el llamado directo de Dios y que no debe ser impuesto por intereses humanos, como es el caso de la búsqueda de control o de beneficios familiares, ni tampoco se basa en decir: pues ya recibí a Cristo como Señor, llevo algún tiempo asistiendo a una congregación, pues ya me siento lo suficientemente espiritual como para ser pastor y abrir mi propia congregación. O como que en ciertos templos pues hay conflictos entre los congregantes o incluso con el propio liderazgo, pues yo me aparto, abro mi propia congregación donde no van a haber ese tipo de conflictos. Y no, mis amados, no es así. Así que vamos a ver algunos fundamentos bíblicos que explican y respaldan la función del pastorado. En primer lugar, el pastorado es un llamado divino. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios llama y consagra a las personas para su obra antes de ser escogidas por los hombres. El pastorado, como cualquier otro llamado ministerial, es una vocación divina que no se hereda ni se impone. En Efesios 4:11 y 12 nos dice: y él mismo constituía a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es Cristo quien asigna los roles ministeriales según su propósito y no las decisiones humanas o familiares. En segundo lugar, el liderazgo no debe ser manipulado por los intereses humanos. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 nos dice claramente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El liderazgo pastoral debe ser ejercido con humildad y vocación, no con una posición de poder o de dominio. Por lo tanto, imponer familiares como pastores por interés personal contradice este principio bíblico. En Hechos capítulo 20, versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien coloca a los líderes en sus funciones fundamentales, no los hombres. Y tratar el pastorado como una posición hereditaria va en contra totalmente de la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de llamados individuales. Por ejemplo, el caso de Moisés, Éxodo capítulo 3, fue llamado directamente por Dios a liderar al pueblo de Israel. Ni su familia ni sus descendientes heredaron automáticamente su liderazgo. También Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, Dios lo llamó siendo un niño, era apenas un niñito, mostrándose que el llamado no depende de la herencia ni del linaje, sino de la soberanía divina. También David, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, aunque no era el hijo mayor de su familia, Dios lo escogió para ser rey por su corazón conforme al de él, no por una tradición familiar. En cuarto lugar, la herencia espiritual no es una regla ministerial. Aunque hay casos en la Biblia donde los hijos siguen los pasos de sus padres en el servicio a Dios, por ejemplo, los levitas en el Antiguo Testamento, esto no fue impuesto en lo absoluto, sino parte de una estructura dada por Dios mismo al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el liderazgo espiritual se basa en el llamado y la vocación personal, no en la herencia familiar, mis amados. Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38 nos dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros en el campo espiritual son enviados por Dios, no seleccionados arbitrariamente por los hombres. Ahora escuche esto: el liderazgo pastoral que no proviene de un llamado genuino puede causar divisiones, conflictos y separación congregacional y desacreditación del evangelio. En Mateo capítulo 15 versículo 14 nos dice: son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Una persona que se autoelija pastor o se autoproclame pastor o acepte que se le imponga el pastorado y no por haber recibido el llamado de Dios, aunque tenga el conocimiento bíblico, no tiene la preparación espiritual necesaria y por consiguiente no podrá guiar adecuadamente a la iglesia. En Ezequiel capítulo 34 nos dice claramente que a través del profeta Ezequiel, Dios emite un fuerte mensaje de juicio contra los malos pastores de Israel y promete intervenir directamente para cuidar de su pueblo como el verdadero pastor. En Ezequiel capítulo 34 versículos 2 al 4 nos dice: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! No fortalecisteis a los débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la quebrada. Mire, Dios resalta la responsabilidad de los líderes espirituales y muestra el corazón pastoral. Cuando los líderes fallan, Dios interviene para cuidar a su pueblo directamente, prometiendo al Mesías, al Cristo, como el pastor perfecto. Ezequiel 34 es el recordatorio de que el liderazgo espiritual debe reflejar el carácter de Dios, amoroso, justo y comprometido con el bienestar del rebaño. Los falsos pastores interesados en su beneficio personal son denunciados por Dios.
Y déjeme decirle que el corazón pastoral debe reflejar a Cristo. Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El modelo pastoral no es otro que Jesucristo mismo, quien sirve con amor, sacrificio y entrega genuina. Cualquier liderazgo impuesto sin un corazón transformado por Dios está en contradicción con este modelo. En 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3 nos dice que sin amor genuino cualquier obra es inútil, y cuanto más la obra ministerial. El llamado pastoral debe nacer de un amor profundo por Dios y por las almas, no por intereses personales. Entonces, ¿cuáles son las características bíblicas de alguien que tiene realmente el llamado pastoral? Mire, bíblicamente, tanto el obispado como el pastorado se refieren al mismo oficio, aunque con matices diferentes en su énfasis. La palabra obispo proviene del término griego episcopos, que significa supervisor o vigilante. El término episcopos se utilizaba para describir a los líderes espirituales de las iglesias locales. Vea 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito 1:7. Y que fue también sinónimo de pastor o anciano en las primeras comunidades cristianas, tal como vemos en Hechos capítulo 20, versículo 28 y 1 Pedro 5 del 1 al 2. Los términos utilizados en el Nuevo Testamento, como es el caso de obispo, pastor y anciano, suelen describir diferentes aspectos de una misma función de liderazgo dentro de la iglesia, aunque con diferente responsabilidad en función de la supervisión, el cuidado pastoral y la madurez espiritual. Entonces, ¿cuáles deben ser bíblicamente las características fundamentales de un obispo o pastor? Pues debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo esto, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Ahora, no debe ser dado al vino, no pendenciero, amable, no codicioso de ganancias deshonestas, como dice 1 Timoteo 3:3. También debe ser buen gobernante de su casa, no neófito, o sea, no alguien nuevo en la fe, o sea, que demuestre madurez espiritual y un conocimiento sustancial de las Escrituras y una vida en comunión con Dios. Debe tener buen testimonio de los de afuera, como dice 1 Timoteo 3 del 4 al 7. Debe estar firme en la sana doctrina, justo y santo, disciplinado, como dice Tito 1 del 8 al 9, que muestre amor por el rebaño, Juan 10, 11 al 13, disposición para servir, importante, 1 Pedro 5 del 2 al 3, que sea llamado por el Espíritu Santo, Hechos 20, 28. Ahora, el pastor, como siervo a tiempo completo, dedica su vida a la enseñanza, cuidado pastoral, consejería y administración de la iglesia, renunciando muchas veces a otras actividades laborales para enfocarse exclusivamente en el ministerio. Conforme a la palabra de Dios, él tiene derecho a un salario digno, sustentado por las ofrendas voluntarias de los congregantes. Y esto se basa en principios bíblicos tales como que el obrero es digno de su salario, 1 Timoteo 5:18, y los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, como dice 1 Corintios 9:14. Entonces, el apoyo financiero permite al pastor concentrarse plena y exclusivamente en el servicio a Dios y a la comunidad, mientras los creyentes muestran su gratitud y obediencia al modelo bíblico del sostén ministerial. Entonces, en resumen, el pastorado no es una herencia familiar ni un negocio, es un llamado directo de Dios por medio de su Espíritu Santo para servir con amor, humildad y dedicación. Manipular este llamado para mantener una hegemonía y hacer de ello un negocio familiar es totalmente antibíblico y perjudicial para la iglesia. Cada pastor debe ser colocado por el Espíritu Santo exclusivamente y reflejar el corazón de Cristo, guiando al rebaño con integridad y amor. Mis amados, paz, gracia y misericordia sea con todos y que Dios les bendiga.